¿Acaso un florero el que marcó el destino de nuestra nación? Ahora respóndame, míreme acá, ¿usted cree que sí o que no? Ahora, está como 50-50, pero unos me dijeron, otros me dijeron, no. Amén. Le invito para que cierre sus ojos un segundo y vamos a orar. Y usted va a declarar conmigo y va a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana presento mi vida, Señor. Y hoy declaro que como un día profético, hoy traerás libertad a mi vida. Hoy vas a hacer algo distinto para mi vida, Señor. Hoy declaro que yo y mi casa seremos libres, Señor. Que mi casa te pertenece. Y al igual que un día trajiste libertad para nuestra nación, hoy también traerás libertad para mi familia y para mi vida. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Iglesia, exactamente, un florero no marcó el destino de nuestra nación. Pero ¿sabe algo? Sí fue una excusa para marcar el destino de nuestra nación. Era la excusa que se necesitaba un 20 de julio para traer libertad a nuestra nación. Amén. De hecho, la excusa del florero, o decir que un florero marcó la libertad de nuestra nación, sería el punto de vista de un español que minimizaría lo que sucedió aquel 20 de julio de 1810. Él diría: eso fue simplemente un problema que se presentó allá, un poco de gente se puso brava y, mejor dicho, eso es lo que podría. ¿Le podemos subir un poquito? Eso es lo que diría un español, tratando como de minimizar. Amén. Pero más bien es conocido como el día del grito de la independencia. Amén. Es el día en el que nosotros nos levantamos y dijimos y gritamos independencia por nuestra nación. Pero si nos detenemos un poco y detallamos un poco más, nos damos cuenta que Dios siempre estuvo allí en nuestra historia. En algunos momentos casi que imperceptible, porque se habla más de los logros de unos hombres, pero no se habla de quién estuvo detrás de todo esto. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Pues si analizamos a profundidad, podemos encontrar cómo Dios se movió a favor de nuestra nación para librarnos del yugo opresor de los españoles. Amén. Resulta que ante la negativa del virrey Amari Borbón, ante la solicitud de los criollos para instaurar una junta de gobierno de Santa Fe, se generó una inconformidad. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que, vamos a hacer un reconteo histórico, vamos a estar como en el colegio. Resulta que en ese momento España estaba siendo invadida o tenía un frente y ya prácticamente estaba perdiendo. ¿Contra quién? Contra Napoleón Bonaparte. Estaban acabados. El problema es que eso estaba pasando lejos. Aquí, los que estábamos siendo oprimidos no sabíamos eso hasta el momento. Pero desde allá se había dado ya la orden de que nosotros íbamos a empezar a tener un dominio propio, íbamos a empezar a tener un gobierno y una junta que iba a ser elegida por nosotros. Pero como siempre el enemigo se levanta, el virrey Amari Borbón dijo no. ¿Y saben qué hizo este bendito? Iba a apresar a todo aquel que se levantara en contra del edicto de su mismo rey. Pero ¿saben qué es lo más bonito de todo? El Señor ya había preparado unas personas. Miren, no hay nada más poderoso que el poder del acuerdo. Cuando usted se pone de acuerdo con alguien, es sumamente poderoso. Resulta que unos criollos ya sabían lo que estaba sucediendo y se le habían adelantado al virrey. Y se empezaron a reunir y empezaron a planear de qué manera iban a obligar al virrey a que se establecieran en esas juntas. Y empezaron en casas, así como cuando usted se reúne a orar con su familia.
y empieza a pelear por su familia. Usted se pone de acuerdo con su esposo, con su esposa, con sus hijos y empiezan a planear cómo le van a hacer frente al enemigo. En ese momento, nosotros como pueblo estábamos unidos en nuestras casas, porque en la calle no se podía, porque el enemigo gobernaba. Los españoles gobernaban. No se podía hablar de libertad. No se podía hablar en contra de la corona española. Amén. Pues resulta que se generó una inconformidad, para lo que se usó una nueva inconformidad, aquella del florero, como excusa para detonar tan esperado día. Y si vamos avanzando nos damos cuenta que eso no pasó porque sí. Iglesia, las cosas no pasan porque sí. Las cosas no son coincidencia. Existen las diosidencias, que es distinto. ¿Cuántos están conmigo? Si usted se pregunta y piensa que es una coincidencia, el hecho de que usted esté en este lugar, déjeme decirle que no es así. Usted lo piensa, pero Dios hace mucho rato sabía que usted iba a estar acá. Amén. Hace mucho rato lo tenía planeado. Mire, ese florero ya se sabía que no se iba a prestar. Ahí les voto, les voto un adelanto. Los spoileo un poquito. Ya se sabía que ese florero no se iba a prestar. Amén. Resulta que como ya había una inconformidad y los criollos sabían que eso estaba pasando, aprovecharon para reunirnos y de que la gente estaba inconforme. Mire, no hay nada más similar de lo que estamos viviendo en este momento. Hay una sensación de inconformidad en el pueblo cristiano porque hay muchas cosas que están pasando en nuestro país que no nos gustan, que no nos sentimos identificados. Hay muchas normas, muchas leyes que se están aprobando, que se están peleando, que no nos gustan. Nos señalan por ser cristianos y a todo aquel que piense o hable distinto a nosotros, ese sí es aceptado. Pero nosotros, que cargamos el peso de la ética, de la moral, de los principios, de los valores, se nos señala por pensar de buena manera. Amén. Y resulta que hay un sentimiento que crece a diario en el pueblo cristiano. Pero también hay algo cómplice que crece en nosotros y es el silencio. Como cristianos nos estamos quedando callados. Y preferimos no decir nada por no ser señalados. Porque es que como todo mundo habla de la misma manera, entonces ya estamos, ahora la torta se volteó. Entonces si usted piensa de buena manera, ahora usted es malo. Pero el que piensa de mala manera, ahora ese es el bueno. Pero iglesia, el Señor no nos llamó para que nos quedemos callados. La palabra del Señor dice que a causa de su nombre seremos perseguidos y señalados. Y lo hablamos en una prédica anterior. El evangelio no es un evangelio color de rosa. Los cristianos no estamos para vivir una buena vida y simplemente dedicarnos a encerrarnos en cuatro paredes en un templo y pensar que es nuestro lugar seguro y que los que están afuera se condenen y nosotros nos vamos a salvar. No, Señor. Recuerde que afuera están los hijos de muchos, la familia de muchos, está aún afuera. Así que no puedo creer que nos vayamos a encerrar en tres paredes mientras los nuestros se están condenando afuera. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y antes de proseguir, quiero saludar muy especialmente a mi tía Ercilia y a mi tía Orfilia. Están ahí atrás. Nos visitan desde el eje cafetero. Amén. Tenemos invitados especiales. Amén. La familia Pérez está presente acá. Amén. Pero también declaro en el nombre de Jesús que será completa la familia a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Y su familia también. Amén. Porque la palabra de Dios dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no descansaremos hasta que nuestras familias estén completas, íntegras todas, a los pies de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Así es. Resulta que
había un sentimiento que crece a diario en los cristianos y esa inconformidad ante las leyes que atentan contra la familia, nuestros hijos y todo aquello que va en contra de nuestros principios, pero también hay un silencio cómplice con dichos edictos. Mientras que quienes hacen lo malo levantan cada vez más su voz y de manera más fuerte, aunque sean más pocos, se hacen escuchar mientras que la mayoría calla. Iglesia, por hablar de un lugar cercano, y vamos a poner el ejemplo de Argentina, porque en Argentina el Señor levantó una persona. En Argentina, el pueblo LGTBIQ+, YZ, forma solamente parte del 0.2% de la población. Y el 99.8% de la población se quedó callado mientras ellos, juiciositos, levantaron su voz y trabajaron hasta tomarse el poder. Y lograron hacer que se respetara más su opinión de solamente el 0.2% de una nación, que casi la totalidad de la nación se tuvo que someter a ese 0.2%. Hablábamos ahorita en clase. Y fue tan terrible que aquellas personas que tenían una familia fueron señalados por tener una familia tradicional, por ser hombre y mujer y tener hijos. Y tuvieron que pasar momentos oscuros en Argentina, hasta que el Señor levantó un hombre. ¿Y sabe a quién levantó? No levantó a un cristiano. ¿Saben por qué? Porque los cristianos están callados. Porque los cristianos están escondidos en las iglesias, en los templos. Porque les da miedo levantar la voz. ¿Saben algo? El Señor en este tiempo está haciendo que las piedras hablen, porque nosotros, los que sí sabemos hablar, estamos callados. Y era lo mismo que sucedía el 20 de julio de 1810. El pueblo estaba callado, pero ya algo estaba sucediendo, algo se estaba moviendo, algo se estaba entretejiendo. El Señor había abierto las puertas del entendimiento y de la unidad en el pueblo. Y el pueblo, sin saber, estaba generando algo que iba a marcar el destino de nuestra nación. Yo creo que no es más tiempo de que esperemos de que las piedras hablen o hasta que los burros hablen. Es hora de que nosotros los cristianos nos levantemos y nos paremos en contra del enemigo. ¿Cuántos están conmigo? Lo invito a que se ponga sobre sus pies. Amén. Eso, lo invito para que se siente nuevamente. ¿Saben por qué? Porque muchos ya me estaban llamando y hablamos después del servicio. Ahorita no tengo tiempo para ir a sentarme a hablar con alguno de ustedes, pero ahorita hablamos un momentico. Amén. Los criollos ya habían preparado un plan, posiblemente sin conocimiento, pusieron en práctica un principio que determina el éxito de dicho plan. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:17, Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, ¿el país qué? Se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, ¿la familia también qué? Imagínense lo que nos espera. Imagínense, ¿usted se ha puesto a pensar qué le espera a Colombia? ¿Qué nos espera si usted y yo terminamos agarrados porque usted es de izquierda, yo soy de derecha? Mire, les voy a poner otro ejemplo. ¿Usted sabía que uno de los países que más tiene la vista puesta en este momento del mundo es El Salvador? ¿Cuántos conocen a Nayib Bukele? ¿Sí? Pasó de ser uno de los países más pequeños del mundo donde nadie volteaba a ver porque solo pasaban cosas malas, a ser uno de los ejemplos de cómo se puede cambiar los destinos de una nación. Años atrás, un documental contaba la historia de que muy posiblemente las maras salvatruchas, que eran las pandillas más peligrosas del mundo, iban a terminar por tomarse el mundo por completo y tener células en casi todos los países del mundo. Al parecer, se iban a tomar Estados Unidos. Pero una cosa es lo que piensa el enemigo
y otra cosa el Señor que está sobre él y le pisa la cabeza cuando quiere. Repita conmigo, así es. Imagínense, y yo sé que muchos tal vez les cueste entenderlo, pero Nayib Bukele era un gobernante de izquierda. Usted me dirá, pero ¿cómo es posible que un gobernante de izquierda pueda hacer esto? ¿Sabe por qué? Porque un día el hombre tuvo temor de Dios y se dejó usar por Dios. Y es que la solución está no ni en la derecha ni en la izquierda, está en un hombre temeroso de Dios. Porque eso es lo que necesitamos. Pero ¿sabe quién es el temeroso de Dios? Dígale quién, al que está al lado. Dígale usted. Es que usted es cristiano. Es que ese hombre tenía a Dios en su corazón. Y la confrontación que hubo en su vida con sus pensamientos tuvo que un día estrellarse y decir qué es más importante, mis ideales o Dios. Y eso es lo que usted tiene que llevar a su casa. ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo pienso, lo que yo creo en mi corazón o lo que Dios dice para mi familia? Amén. Y de esta manera vemos ahora cómo ese ejemplo y cómo un hombre con temor y temblor de Dios pudo cambiar los destinos de una nación. Tanto así que el presidente más poderoso del mundo, Donald Trump, termina hablando con él, y estoy seguro que pidiéndole consejo, de cómo hacer para enderezar el destino de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. Un hombre que tiene un país más pequeño que posiblemente un departamento de nuestro país, Colombia. Termina siendo consultado por uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Y saben por qué? Por el simple hecho de amarrarse los pantalones y entregarle su vida a Cristo. Y decirle a Cristo, Señor, es que la libertad la traes tú, no mis pensamientos, no mis ideales. Es que la libertad para mi familia la traes tú. Es que la libertad que necesita mi esposo, mi esposa, mis hijos, la libertad que yo necesito solamente la puedes traer tú. No la libertad momentánea, no la paz ficticia que ofrece el mundo, la verdadera libertad y el gozo que solamente el Señor puede dar. Solamente eso. Pues resulta que si estamos divididos, imagínate qué le espera a Colombia, pero ¿saben algo? Algo está sucediendo en Colombia en este momento. Algo está pasando. Nuestra nación se está dando cuenta que algo tiene que suceder, que no podemos seguir repitiendo la historia y ser esclavos de ideologías de hombre. Nuestra nación se está dando cuenta que es Cristo quien tiene que gobernar este país. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso, Señor? Mira, iglesia, y acá viene lo bonito. No fue una coincidencia. Un criollo, Luis de Rubio, llega a la tienda de un español, José María Llorente. ¿Saben algo? Ese hombre vendía miscelánea. En esa época que era miscelánea, el hombre vendía jarrones de lujo, muy finos. Pero era un hombre muy cascarrabias. ¿Qué pasó? Al hombre le habían hecho la inteligencia. Iglesia, al enemigo hay que hacerle la inteligencia. Hay que identificar qué está haciendo en nuestra casa. Hay que ver por dónde se están metiendo las zorras pequeñas a nuestro viñedo. Hay que ver por dónde se está colando el enemigo. Hay que hacerle inteligencia. Porque si él es inteligente, créame que usted es mucho más inteligente. Porque la inteligencia que usted tiene viene de Dios, viene del reino. Amén. Y usted tiene discernimiento, lo que no tiene el enemigo. El enemigo no tiene discernimiento. Él es muy observador, pero no tiene el discernimiento que tenemos nosotros. Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo oye. Él no descansa en trabajar en contra de nosotros. Nosotros somos los que nos tomamos días libres, iglesia. Pero ¿saben algo? Lo bonito de esta historia que nos pasó aquí en nuestro país es que unos criollos ya sabían lo que iba a suceder. Ya sabían que el virrey los iba a meter presos, entonces ellos le madrugaron. Dígale, le voy a madrugar a Satanás. Y dígale a la persona, nos vemos el sábado a las 5 de la mañana en la intercesión. Ay, veo muchas sonrisas así como que se agachan la mirada.
¿Será que si nos vemos a las 5 de la mañana? Amén. Amén. Otros no me voltearon a ver. Evitan el contacto visual. Amén. Exactamente. Ellos se habían puesto de acuerdo. Y resulta que el hombre rubio llega donde Llorente y le dice: vamos a recibir a Antonio Villavicencio. ¿Sabe qué pasaba con Antonio Villavicencio? Era otro criollo que venía directamente desde Europa con el edicto que iba a hacer cumplir la Junta, que iba a establecer un gobierno por nosotros. Y el virrey los había mandado a encarcelar, ¿cierto? Pero resulta que ese bendito Llorente no quería ni poquito a los criollos, pero tampoco fue capaz de decirle que no. No fue capaz de decirle: no le presto el florero. Le sacó excusas, que es que ya los había prestado mucho, que se lo habían maltratado. Y entonces el hombre rubio le dice: es que estamos preparando una comida porque viene Antonio Villavicencio, otro criollo. El hombre obviamente no les iba a prestar el florero porque era para otro criollo. Y aparte de todo, era una comida a la que todas las personas importantes estaban invitadas. Y adivine quién no estaba invitado. Él no estaba invitado. ¿Ya se van dando cuenta por dónde iba el agua? Ah, bueno. Pero imagínense que el hombre no se puso bravo. Y el otro intentando hacerlo poner bravo y no se le ponía bravo. Entonces fue tan insistente y el hombre le dijo: pero venga, a mí no me han invitado a eso. Y no le paró bolas y le siguió insistiendo por el florero hasta que el hombre se le saltó el bloque. ¡Pah! Y se puso bravo. Y empezó a pelear con otro. ¿Pero usted cómo se le ocurre? Pues imagínese que coincidencialmente habían unas personas afuera de la tienda y no fue sino que el hombre levantara la voz y los otros se metieron. Todo estaba fríamente calculado. Usted, el enemigo, tiene que tenerlo fríamente calculado. Usted tiene que tenerlo listico, que si el hombre da un brinco, usted ya le ha dado dos. Usted no lo tiene que dejar madrugar, usted tiene que ir por delante de él. ¿Cuántos son padres acá? Mire, como padres tenemos que ir 2 pasos adelante del enemigo y saber qué cosas vienen en contra de nuestros hijos. Y antes de que vengan, ya haberlas acabado, ya haber orado por ellas. Amén. Pues resulta que la noche anterior, en el observatorio astronómico se habían reunido quienes planearon el golpe. No fue coincidencia, iglesia. Mire, en nuestra iglesia podemos decir: resulta que los sábados a las 5 de la mañana ya nos habíamos reunido para lo que venía en contra de la iglesia. Ya nos habíamos preparado para lo que venía. Por eso ni los brujos, ni los hechiceros, ni todas las personas que levantaron oraciones contrarias contra nuestra iglesia pudieron contra nosotros y tampoco van a poder. ¿Cuántos están conmigo? ¿Se van a unir o no se van a unir? Amén. Acá, iglesia, debemos llenar este templo en una intercesión. Es el momento de pararnos en contra del enemigo y veremos los frutos. Mire, estos criollos, y muchos no eran cristianos, sabían que tenían que hacerlo porque cosas peores venían. Ellos sabían que era el momento y que no se podía dejar pasar. Miren, estaba reunido José María Carbonell, Antonio Morales, Camilo Torres, José Acevedo y Gómez, Jorge Tadeo Lozano, José Miguel Pey, dirigidos por Francisco José de Caldas. Ya sabían de antemano que Llorente no les iba a prestar el florero. Ellos ya lo habían estudiado todo para que los criollos homenajearan a otro criollo. Aunque el español intentó sacar excusas para no prestarlo, la insistencia del criollo terminó por molestar a Llorente. Ellos sabían que tenían que sacarle, mejor dicho, como diera lugar tenían que ponerlo bravo. Sin saber que los cómplices del plan aguardaban el momento para entrar en la discusión y armar un gran pleito mientras vociferaban para que más personas se acercaran y se arrimaran a la pelea. ¿Usted sabe cómo se gesta un avivamiento? Un avivamiento no se gesta porque el Espíritu Santo descienda a un lugar. Un avivamiento desciende porque unas personas se ponen de acuerdo a llamar al Espíritu Santo
y el fuego de Él desciende sobre esas personas y esas personas contagian a más personas. Es como un incendio, un avivamiento es como un incendio. Yo estoy prendido, estoy encendido y le paso el fuego. Y esta persona lleva el fuego a casa y esta persona llega al fuego. Mire, en menos de nada estamos acá prendidos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren un avivamiento para la casa? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a provocar un avivamiento para su familia? Amén. ¿Saben algo? Los voy a spoilear. El Señor va a traer un avivamiento muy pronto a este lugar. Se está gestando. Por eso yo les decía, mire, algo está sucediendo. Algo está por pasar. Pero ¿saben algo? Esas cosas no pasan en lugares grandes. Esas cosas pasan en la intimidad de personas que se atreven a pagar el precio. Esas cosas pasan en alguien, en un papá, en una mamá, en una pareja que se atreve a pagar el precio. En un abuelo, en una abuela que decide seguir pagando el precio por su familia. Esas cosas no pasan aquí todos juntos, como cuando estaban todos reunidos, unánime juntos y descendiendo el Espíritu Santo. Ya no, el Espíritu Santo ya vino. Él ya está aquí. Necesitas que personas valientes, violentas, osadas, se atrevan a gestar avivamientos. Pero gloria a Dios que viene para acá un avivamiento. ¿Cuánto le pueden dar un grito de júbilo al Señor? ¿Qué les dio pena? Va a llegar un momento en el que tenemos que levantar nuestra voz más fuerte, amén. Iglesia, resulta que hacía caldear los ánimos de la gente, tanto fue así, caldearon tanto los ánimos de la gente, y tanto fue así que las personas empezaron a agredir a Llorente. Mire, ya no lo insultaban, ya iban a linchar a ese hombre. Y empezaron a darle más caldo que arroz. Hasta para llevar le dieron. Imagínese que el furor se mantuvo tan bien encendido y de manera tan eficaz por José María Carbonell, por Juan Nepomuceno Azuero, por Ignacio de Herrera, Manuel García, Felipe Mirós, Sinforoso Mutis, Joaquín Pontón, Juan Manuel Ramírez, Francisco Javier Serrano, y también habían mujeres. ¿Quiere que le diga algo? Esa bendita virreina era terrible. Ahorita les cuento, mire. Solamente les voy a spoilear otra parte. Las personas querían que mataran a la virreina y no al virrey. Imagínense cómo era mala la mujer. Imagínense. Estaban Policarpa Salabarrieta, Magdalena Ortega y Bárbara Forero, también estaban metidas ahí. Todos se metieron al baile. Mire, nadie se quedó esperando para que los hermanitos de la iglesia sigan intercediendo en la iglesia y que la pastora siga orando por mí. Dijeron, yo también tengo que estar metido allá. Yo no puedo seguir esperando que los demás oren por mí. Ahora yo tengo que pararme y pelear la batalla, porque es que la libertad no me la van a traer a mí en bandeja de plata. Yo tengo que ir y pelear por la libertad de mi familia, por la libertad de mi pueblo. Amén. Imagínense, en aquel momento sucedió algo clave e importante para nuestra nación. Se unieron indígenas, esclavizados, negros, mestizos, blancos, como nunca habían estado antes todos unidos, mujeres y hombres, enardecidos por tantos ultrajes. ¿Se dan cuenta del poder de la unidad? ¿Y saben algo? Esto no fue en todo el país, fue solamente en la capital, en la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá. Ese grito de independencia no se gestó en todo un país y todo el mundo confabulado, no, les he nombrado más de 100 personas, no, creo que ni 20 les he nombrado. Imagínense qué podemos hacer nosotros como iglesia unidos. Imagínese usted qué puede hacer en su casa si usted se une con su esposa y con sus hijos. Imagínese la cantidad de cosas que podría usted lograr. Imaginémonos que desde 1492
En el descubrimiento de América con la llegada de Cristóbal Colón, con 90 hombres distribuidos en 3 carabelas, en la Santa María venían 40, en la Pinta venían 25 y en la Niña venían otros 25, pero gran parte de esos hombres eran presidiarios que recibieron libertad a cambio de ir en una excursión donde no se sabía qué les podía pasar. ¿Usted sabe a qué llegaron esos hombres? Algunos eran científicos y ellos llegaron a hacer estudios. Y había hasta habían escribanos y todo eso para tomar nota, pero otros llegaron a violar, a matar, a robar y a destruir. Otros llegaron a violar y a matar a nuestras indígenas. Otros llegaron a asesinar a nuestros indígenas. Llegaron a abusarlos de toda clase y de toda forma. Esa fue la semilla que sembraron aquellas personas que descubrieron nuestro continente americano. Ellos no llegaron como llegaron posiblemente los ingleses que venían ya con un evangelio a predicar. No, ellos llegaron a robarse el oro, a engañar a nuestros indígenas, a saquearnos. Pues imagínense que esa semilla desde 1492 quedó sembrada y fueron 3 siglos de esclavitud, no solamente por el gobierno, por la corona española, sino también de todas las cadenas y maldiciones que trajeron aquellas personas que nos descubrieron a nosotros. Porque no estamos hablando solamente de la parte política, pero si nos ponemos a ver la parte espiritual, imagínense la cantidad de cosas, la cantidad de maldiciones que arrastramos nosotros como colombianos, cuántos hijos productos de violaciones. Si es que las esclavas eran violadas constantemente, eran abusadas constantemente. La iglesia consideraba en su momento que los indígenas no tenían alma y los indígenas eran cazados como animales. Aquí en el llano se hacía algo que se llamaban las guajibiadas y hombres mataban a los indígenas como animalitos. Los invitaban a comer y los encerraban y después salían con hachas, machetes, cuchillos a matarlos como si fueran animales. Eso sucedió en nuestra nación. Ahora imagínense, iglesia, no se me duerman porque ya me están llamando. Ahora imagínense todas las maldiciones y las cadenas que podemos arrastrar nosotros espiritualmente como nación. Si es que la mayoría somos mestizos, la mayoría somos el producto de mezclas y mezclas y mezclas de muchas personas, tal vez de españoles, de africanos, de árabes, pero somos una suma de todas esas personas. Ahora imagínense que tantas cosas negativas podían haber en nosotros, pero gloria a Dios que el Señor trajo libertad para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pues iglesia, empezaron a los gritos en ese momento cuando la cosa se prendió. Abajo los chapetones, gritaba la multitud unida. Así como cuando estamos unidos en la iglesia y decimos, te reprendo, Satanás. Sí, amén. Queremos junta de gobierno, abajo el mal gobierno, si eso se les parece algo similar a lo que estamos viviendo ahorita. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y cualquier país o persona que olvide su pasado está condenado ¿a qué? A repetirlo. Amén. Mientras tanto el virrey veía cómo la plaza mayor en la capital del virreinato de la Nueva Granada era tomada sin que nada pudiera hacer nada. Finalmente pudieron convocar a un cabildo abierto para que el pueblo pudiera elegir a sus gobernantes. Imagínense qué hicieron estos benditos. Eligieron dizque al virrey como director de la junta directiva de esa vaina. Pero ¿sabe qué fue lo más bonito? ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué cree usted que dijo la gente cuando eligieron y vieron que el virrey era el que dirigía eso? Se rebelaron de una vez. Así como cuando nos venden la idea de que algo es bueno, pero nosotros en el fondo sabemos que es malo y decidimos no quedarnos callados. Como dice el presentador de noticias, no se quede callado. Renuncie, no, denuncie, no renuncie, denuncie.
Amén. Sí, no se quedaron callados, eso fue peor. Mire, eso iban a apagar un incendio con gasolina. Le echaron un baldado de gasolina a eso se prendió más. Y lo más bonito es que en la Plaza de la Mayor, en la capital del virreinato de la Nueva Granada, el virrey vio cómo era tomado sin que él pudiera hacer nada. Y fue cuando José María Acevedo y Gómez pronunció la más célebre arenga de nuestro país. ¿Usted sabe cuál es? No podemos perder este momento de efervescencia y calor. Iglesia, tú no puedes perder este momento de efervescencia y calor. Tú no puedes perder ese primer amor. Tú no puedes perder ese contacto con Cristo. ¿Qué tanto le costó? ¿A quién? ¿A usted? No, a Él. No podemos perder este momento de efervescencia y calor. No podemos dejar pasar este momento. Amén. Y dice, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. Los calabozos, los grilletes y las cadenas que hoy impusisteis al oidor os esperan. Como quien dice, ya no hay mañana, o es ahora o es nunca. El virrey y la virreina, adivine que fueron detenidos. Pero mire, iglesia, a pesar de que muy posiblemente en esta historia no se hable directamente de nuestro Salvador, Él estaba allí. ¿Sabes por algo? Porque la palabra de Dios dice allí en Daniel 2:21, tú eres el Dios de la historia, todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos les haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos donde tú te encuentras. No hay lugar para las sombras porque la luz eres tú. ¿Sabes algo? La esposa de Antonio Nariño, que había sido apresado y desterrado de nuestra nación, fue la que se metió y peleó por la virreina. ¿Y saben qué había hecho la virreina? Ella era la que había apresado a Antonio Nariño y lo había desterrado. Y ella se encargó de proteger a la virreina, porque todo mundo estaba de acuerdo que apresaran al virrey, pero todo mundo estaba de acuerdo y pedía la cabeza de la virreina. Y aquella que había sido víctima de la virreina, la custodió y la protegió hasta la cárcel. Y cuando llega a la cárcel, la virreina le dice, pero usted ¿por qué me protege a mí? Si yo fui la que le encarcelé a su esposo, si yo fui la que le desterré a su esposo ya no está aquí gracias a mí. ¿Usted por qué lo hace? Y entonces ella pronuncia unas palabras muy hermosas y ella le dice, es que yo no quiero ser igual a vuestra merced. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Iglesia, la guerra ya no es contra sangre ni contra carne. La guerra ya no es contra sangre y contra carne, es contra principados, contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra ya es contra el enemigo. Mire, usted nada tiene que estar haciendo agarrado por ahí por política. Tiene que estar orando y donde produzca, donde sus palabras sean escuchadas y retumben, no en simples discusiones donde sus palabras no van a ejercer nada, no van a hacer nada. Sí, donde usted pueda influenciar en su casa, usted puede influenciar. Allí necesita ser elevado un grito de independencia. En nuestras casas necesitamos un grito de independencia, amén. Resulta que desde el 12 de octubre de 1492, fecha del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, hasta el 20 de julio de 1810, que fue el grito de independencia de Colombia, pasaron exactamente 318 años. Pasaron 318 años de esclavitud, de abusos, de maltratos, de asesinatos, de robos y saqueos.
Este periodo abarca toda la época colonial, durante la cual gran parte del continente americano estuvo bajo el dominio de potencias europeas y más aún de la española. ¿Saben algo? El enemigo ha gobernado nuestra nación durante muchos años y lo primero que hizo fue traer división a nuestro país. Porque la palabra lo dice y el enemigo conoce más la palabra y la aplica más, porque él sabe que una casa que está dividida no prosperará y un país que está dividido se destruirá. Por eso el enemigo lo que más le ha importado en este momento que es, mire, se lo voy a decir en una palabra muy común que se habla en todo lugar, polarizar. El enemigo le interesa que usted esté o allá, pero nunca que estemos juntos peleando por un solo ideal. Porque estamos viendo lo que puede hacer un pueblo unido. Porque estamos viendo lo que unos pocos hombres lograron al unirse. Amén. De la misma manera, Dios sacó al pueblo de Israel de la opresión y la esclavitud de Egipto, levantando a Moisés para hacer frente a Faraón. También lo hizo con nuestra nación, no solamente para liberarnos del dominio español, sino rompiendo las cadenas que el pecado puso sobre nuestras vidas. Amén. Hoy es necesario, y le invito para que se ponga sobre sus pies. Vamos todos, ya no les voy a decir que se sienten, no me llamen más. Amén. Iglesia, hoy es necesario que como pueblo de Dios nos unamos nuevamente para hacer frente a un enemigo que viene a destruir nuestras familias, que puso enemistad entre hombres y mujeres, como nunca antes. Como nunca antes se ha odiado tanto la figura de un hombre o de una mujer. Como nunca antes se ha comparado tanto a un hombre y a una mujer. Si es que nosotros no nacimos para ser iguales, nacimos para ser complemento, que es distinto. Porque yo nunca como hombre voy a tener lo que una mujer tiene, y una mujer nunca como mujer va a tener lo que un hombre tiene. Por eso el Señor en su diseño perfecto nos hizo como complementos. Por eso yo necesito una esposa y una mujer necesita un esposo. Por eso solamente una esposa y un esposo pueden procrear y dar frutos. Todo aquello que no es de Dios no da fruto, iglesia. Es necesario que nos unamos y a diario ese enemigo se ha encargado de confundir y destruir las mentes de nuestros hijos y aún sus cuerpos, mutilándolos, llenándolos de hormonas y bloqueadores. A un enemigo que ha hablado de libertad, pero que nos condena como pueblo cristianos por pensar distinto. Como pueblo cristiano usted ya no puede decir que es cristiano porque se le señala. ¿Dónde está la libertad ahí? La verdadera libertad está en Cristo, que nos dice: yo estoy a la puerta y llamo, y solamente si tú me abres entraré a cenar contigo. Él no te obliga. Esa es la verdadera libertad. No es la falsa libertad de la que habla hoy el mundo, en la que te obliga a pensar como los demás piensan. Y hoy, al igual que el 20 de julio de 1810, nos tenemos que unir como pueblo para hacer frente al enemigo. No podemos seguir callando complacientes mientras principados, potestades y huestes de maldad avanzan libremente contra nuestra nación y nuestras familias, contra nuestros hijos, contra nuestros esposos y nuestras esposas. Mientras en el Senado se aprueban leyes como la ley trans, una ley que quiere permitir que nuestros hijos sean hormonados antes de su pubertad. Una ley que quiere permitir que nuestros hijos sean cercenados sus genitales por el simple hecho de que un día una gente le vendió la ideología de que los niños y las niñas son iguales y se puede ser niño o niña sin importar con qué genitales naciste. Quieren vendernos una mentira tan inmunda, tan terrible, que quieren destruir. Mire, ¿saben por qué quieren meterse con nuestros hijos?
porque ahí está el propósito y el destino de nuestra nación. Por eso tenemos que levantarnos como iglesia para pelear por ellos. Hoy el problema no es tu vida, que estás acá, el problema es la vida de nuestros hijos. Hoy nuevamente el enemigo está gobernando y todos los días está decretando y decretando en contra de las familias y en contra de las naciones. ¿Y sabe qué es lo peor? Que si usted como padre llega a aconsejar a su hijo en contra de estas ideologías del diablo, ¿sabe qué es lo que va a pasar? A usted le van a quitar los hijos. ¿Sabe quién propuso esa ley en este momento en el Senado y que ya fue aprobada en primer debate? El grupo, el partido político Comunes, que es el mismo partido político de las FARC. Son 4 debates y ya perdimos 1. Y seguimos callados como iglesia. Mientras ellos siguen ganando terreno. Mientras ellos están levantando la voz y son más pocos que nosotros que somos la mayoría. Pero no nos podemos seguir callando, porque desde nuestras casas tenemos que influenciar a nuestros hijos y enseñarles cuáles son los valores, la ética, la moral, los principios que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Y tenemos que levantarnos como verdaderos sacerdotes, como mujeres sabias, columnas que edifican su casa, porque una casa unida jamás será destruida. Hoy debemos unirnos como familias para romper las cadenas de esclavitud, pobreza, división y rebelión. Por eso en esta mañana yo quiero invitarlos para que si usted vino con su familia, únase con su familia. Y quiero invitar a mis pastores. Vamos a invitar a aquellas personas y entre todos vamos a gestar algo distinto en nuestra nación, en nuestra iglesia. Vamos, sí, allí busque su familia, busque a la persona con la que vino, unámonos todos y vamos a orar. Amén. Iglesia, en esta mañana vamos a decretar, vamos a declarar. Primero vamos a romper con las cadenas de maldición y vamos a declarar libertad sobre nuestra nación, pero también sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Dice la palabra de Dios allí en Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, dice el Señor. Y eso se lo está diciendo hoy el Señor a cada familia, a cada persona que está en este lugar. Y no son para su mal, sino para su bien, porque voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Y lo invito para que tome las manos de las personas que están allá a su lado y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a declarar y vamos a pararnos en contra. Hoy en esta mañana usted va a levantar un grito de independencia, un grito de libertad. ¿Cuántos están conmigo? Los invito para que cerremos nuestros ojos en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, le invito para que usted tome la mano de la persona que está aquí también en el medio. Aquí, rápidamente. Aleluya, gloria a Dios. Y nos vamos a levantar para ir en contra de todo espíritu de división. Amén. Usted se va a levantar y va a levantar una voz profética, primero por su casa, por su familia y por esta nación. Este es un ministerio que el Señor le ha entregado autoridad para gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bajo autoridad y como decía el pastor, creo que es un tiempo apostólico y profético para establecer el reino de Dios por encima de cualquier ideología o pensamiento humano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a orar en esta mañana? Vamos, levante su voz y empiece a ir en contra de toda división, en contra de todo aquello que el enemigo ha levantado en esta nación durante mucho tiempo. Señor, en esta hora declaramos, Señor de gloria, que todo espíritu de división que hasta el día de hoy ha operado en Colombia, Señor amado, hoy venimos delante de ti, Señor, en el poder del acuerdo, Señor.
Señor, como nación en esta mañana, Señor amado, nos unimos a las iglesias que están en el mismo sentir, Señor, en este mismo momento, Señor. Nos unimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos unimos al tiempo que tú has determinado para Colombia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos en contra de toda división, Señor amado, de toda ideología, pensamiento, Señor amado, de toda organización que hasta el día de hoy ha operado para dividir los pueblos, Señor amado, para traer, Señor amado, resta, Señor, para traer, Señor, cada día el que los pueblos, Señor, se llenen de enojo, de amargura entre ellos, Señor amado. Señor, estamos levantando una voz profética, Señor, y le estamos anunciando, Señor, al porvenir de Colombia, mi nación, en esta hora, Señor. Le declaramos a Colombia que su tiempo de unidad ha llegado. Declaramos que la iglesia se levanta como autoridad de Dios, Señor, y nos levantamos, Señor, para declarar, Señor, que toda división que ha venido, Señor, por los dirigentes, Señor amado, por las organizaciones, por los grupos alzados en armas, por todos aquellos que hasta el día de hoy han operado en ilegalidad, Señor amado, y que han creído que esta nación les pertenece, hoy nos levantamos en contra de ellos. Vamos, levante su voz allí, no se quede callado, empiece a declarar que hasta el día de hoy esos grupos, esas organizaciones tuvieron algún efecto en nuestra nación, y estamos profetizando que la unidad, Señor amado, la que hay en la iglesia, Señor, porque estamos declarando que las iglesias en Colombia se unen, Señor, en un solo sentir, Señor amado. Declaramos que las familias se unen en un solo sentir, Señor. Todo espíritu de división que fue lanzado, Señor, que fue puesto, Señor, en las iglesias, Padre, hoy levantamos, Señor, una voz profética, Padre, y te pedimos que tú levantes un pueblo unido, Señor amado. Señor, estamos creyendo, Señor, que los próximos dirigentes que tú vas a levantar en Colombia tendrán, Señor, en su corazón la unidad, Señor. Estamos declarando que en ellos habrá un espíritu diferente, Señor. En ellos habrá integridad, Señor amado. Declaramos que los próximos dirigentes, Señor, los que gobiernan esta nación, Señor amado, declaramos, Señor, que nuestro próximo presidente desde ya, Señor, declaramos gobernantes, alcaldes, senadores, Señor, declaramos que, Padre, ellos se levantan, Señor, en el nombre de Jesús, con un espíritu diferente, Señor. Estamos cambiando que la página, Señor, se pasa para Colombia, y todo lo que operó durante años, Señor amado, para traer destrucción, para traer, Señor, todo aquello que vino para dañar, para usurpar, Señor, para cercenar, Señor, para polarizar a tu pueblo, hoy declaramos que todo queda en el pasado, Señor, porque nos levantamos para declarar, Señor amado, que todo plan de las tinieblas es arruinado, Señor, y todo pensamiento contrario a tu palabra hoy es arruinado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le anunciamos al porvenir de Colombia. Colombia, te bendecimos en esta mañana. Declaramos la unidad entre los pueblos, declaramos la unidad entre las familias, declaramos la unidad entre gobernantes, declaramos la unidad del Espíritu sobre nuestra nación, Señor, y declaramos que la sangre del Cordero, Señor, baña nuestra nación, Padre, desde la Guajira hasta Leticia, Señor amado. Declaramos que todos los territorios, Señor amado, cada pueblo es visitado por tu gloria, Señor, y el Espíritu Santo nos une en un solo sentir, Padre, y nosotros proclamamos, Señor, y nosotros anunciamos y le hablamos a Colombia que tu tiempo ha llegado, Colombia, el tiempo de ver aquello que has prometido para nosotros, Señor, el tiempo de ver una nación ejemplo y testimonio, Padre, el tiempo, Señor, donde la nación se somete a ti, Señor amado, el tiempo donde los gobernantes se someten a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que a Colombia, Señor amado, le vienen tiempo de bonanza, Señor, le vienen tiempo de cosecha, Padre, y le hablamos a Faraón para que suelte al pueblo, y le hablamos a Faraón para que suelte al pueblo. Declaramos que este pueblo es libre, Señor amado, de todo aquello que el enemigo quiso traer a ellos, Señor amado, y la división, Señor amado, declaramos que no operará en nuestra nación, Señor, que no operará en nuestras familias, Padre, que no operará en nuestras iglesias, Señor, porque declaramos, Señor, que nuestra iglesia crecerá, se multiplicará, pero jamás se dividirá,
Señor. Cada día, Señor, se aumentará, pero jamás se dividirá, Señor. Las familias de Portal del Reino no se dividirán, Señor, sino que se multiplicarán en cientos, Señor. Tu palabra correrá y será glorificada para todo por aquello que tú la has enviado, Señor. Y te damos gracias en esta mañana porque el espíritu de división está derrotado, y declaramos que la unidad en el espíritu es parte de nuestra bandera en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a dar un fuerte grito de júbilo en esta mañana. Vamos, iglesia, un fuerte grito de guerra.